Muy buenas, soy Pedro Antonio Rodríguez y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo al canal. Un nuevo vídeo que forma parte de la serie de vídeos de preguntas y respuestas. Esos vídeos donde vuestras dudas, vuestras inquietudes, al fin y al cabo vuestras preguntas, son las protagonistas. En esta ocasión respondemos a el comentario de Fabiola, que nos dice: buenas, profesor. Personalmente me cuesta mucho reconocer a oído las notas afinadas. La razón es que durante mucho tiempo me he estado acostumbrando a tocar desafinado y ahora quiero mejorar la afinación y me cuesta distinguir si la nota está baja o alta. ¿Me podría decir cómo estimular mi oído? Por favor, muchas gracias. Y luego añade en otro comentario: he estado practicando con un aplicativo afinador, pero me han dicho que no es recomendable. Bien, vamos a ir viendo cada una de, las dos partes. En primer lugar, comentas sobre problemas para reconocer, si las notas están afinadas. Bueno, esto es uno de los problemas más habituales o, de los aspectos técnicos o dificultades de aprendizaje que más suele costar en los instrumentos de cuerda. Porque recordemos que, al igual que otros instrumentos, como por ejemplo la guitarra, el piano, que que tienen muy bien delimitadas cada una de sus notas. Por ejemplo, en el piano pues es bajar la tecla do y suena un do, bajar la tecla re y suena un re. En la guitarra pasa exactamente lo mismo con los trastes. ¿Qué pasa? Que en nuestro instrumento, en la viola, tenemos esa pequeña dificultad, que la afinación, en cierto modo, tenemos que ser muy críticos, porque la tecla es nuestro dedo y el dedo puede caer más adelante, más detrás, puede caer con más o menor peso y eso también modifica la afinación, e incluso el dedo puede caer bien, pero si estoy utilizando unos ingredientes del arco incorrectos o distintos, por ejemplo, si pongo más peso o juego con la velocidad del arco, también afecta a la afinación. Es decir, que nuestra afinación está condicionada por muchos aspectos, por muchos parámetros que tenemos que tener muy en cuenta, y es por eso que es imprescindible pues tener un buen criterio para saber si la nota está afinada o no, para tan pronto se emite el sonido y escuchamos que está sonando, modificar al momento o ajustar esos ingredientes, si es en el arco, el peso de la mano izquierda, es decir, ajustar o poner de nuestra parte todo lo que podamos hacer para que el sonido esté afinado. ¿Sí? Entonces, ya te digo que esto es, uno de los principales o de los más famosos problemas o dificultades que tenemos los violistas, violinistas, chelistas, es decir, todos los instrumentos de cuerda frotada. Y para darte una respuesta que te ayude a mejorar, cabe reflexionar sobre qué es afinar, ¿de acuerdo? La afinación está, para mí, esto es una opinión mía, la afinación está muy vinculada con el oído interno. Y el oído interno está muy vinculado con el canto interno. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero mejorar la afinación, lo primero que tengo que hacer es reconocer auditivamente, internamente, esas notas afinadas, ¿no? Ahora bien, ¿qué metodología o qué proceso te recomiendo para, empezar a trabajarlo? Te voy a proponer un ejercicio que a mí en su día me fue súper bien y consiste en mejorar tu oído relativo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que con todo lo que se relaciona a la audición interna, que está, como acabo de decir, pues intrínsecamente o muy vinculado con la afinación, el oído interno, que podemos distinguir, así a grosso modo, entre tener oído absoluto, que es un término que habréis escuchado seguro, que es la capacidad de reconocer un sonido, es decir, el típico vídeo que habéis podido ver en redes sociales de que alguien toca pues una copa, un vaso de cristal, emite un sonido y dice, es un si natural, es un la bemol, ¿no? Eso sería, oído absoluto. Ahora bien, ¿qué es el oído relativo? El oído relativo es la capacidad que nos permite, reconocer o localizar un sonido o prever un sonido partiendo de otro. Es decir, si yo toco un re al aire,
reconocer qué es una distancia de tono y reconocer qué es una distancia de semitono. Entonces, sobre un sonido, parto de ahí y emito el siguiente, ¿de acuerdo? Y esto es lo que más nos va, digamos, a ayudar para empezar a trabajar la afinación. Desarrollar al máximo nuestro oído relativo. Entonces, para ir, digamos, más al grano con un ejercicio o una propuesta, digamos, técnica o metodológica de cómo mejorar la afinación, comenzaría desarrollando este oído relativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haría yo? Muy bien. Lo primero que he dicho es tenemos que mejorar nuestra capacidad de reconocer los sonidos. ¿Cómo lo voy a hacer? Y esto en parte ya te va a dar, digamos, una pequeña respuesta de lo que te voy a decir después de la segunda parte del comentario. Yo lo trabajo con el afinador delante, el afinador en el atril, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, por ejemplo, si yo pongo mi afinador, lo coloco aquí y voy a tocar un re, ¿no? Suena ese re y ahora mi objetivo es trabajar para reconocer el mi natural, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que imaginarme ese escalón de tono, es decir, visualizar el sonido que quiero conseguir, el sonido resultante. Entonces, básicamente, digamos, para que ayude también de manera visual, tono yo lo visualizo como un escalón grande y semitono como un escalón pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahora mismo el ejercicio que te recomiendo hacer es toco un re natural. Escucho muy bien el re natural, veo que está la luz verde en mi afinador y digo, vale, muy bien. Ahora, sobre ese re, mientras que suena el re, internamente canto el mi. Re, re, mi. ¿De acuerdo? Ahora pongo el mi y valoro. Este mi que acaba de sonar es exactamente igual que el que he cantado, que el sonido que internamente he visualizado. Esa es la primera pregunta que me hago. Y después lo compruebo en el afinador. ¿De acuerdo? Ahora mismo estoy viendo luz verde. Entonces, ¿esto qué significa? Que me estoy reafirmando en que el sonido que internamente estaba cantando es el sonido afinado resultante. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese pasado si estuviese más bajo o más alto? Pues entonces lo que hago es, con el afinador, escucho que he tocado, por ejemplo, si lo pusiese más bajo, aquí el mi está bajo, ¿de acuerdo? Entonces digo, vale, ¿cuál es el mi bueno? ¿Vale? Aquí está el mi en luz verde y ahora lo que hago es no miro el afinador y repito varias veces re, mi, re, mi. Incluso ahora paro, toco el re y hago el mismo ejercicio. Toco el re, visualizo el mi. ¿Y qué pasa? Que nuestro instrumento, trabajar la afinación, no solamente tiene una parte, digamos, cognitiva o trabajo mental de visualizar el sonido, sino que también pues hay una parte técnica en la que tenemos que trabajar la motricidad, los disparos del dedo, para acostumbrar a la mano izquierda a que ahí está ese mi natural afinado y digamos que trabajamos también la puntería. Entonces, ahora que tengo, digamos, que reconozco internamente cuál es el sonido de un mi afinado, ahora lo que me interesa es repetir, repetir, repetir para interiorizar, para reeducar a mi mano izquierda de que el disparo del mi natural es el camino y no el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, varias veces, pues repetiría re, mi. Añado el siguiente, por ejemplo, si ahora, por no poner el ejemplo de tono de fa sostenido, voy a poner una primera formación de mano. Mi natural, o sea, fa natural. ¿Vale? Escalón pequeño. ¿De acuerdo? De hecho, si imaginamos el escalón pequeño,
nuestras cuerdas vocales, o si no lo cantáis y lo cantáis internamente, vais a ver que notáis aquí en la garganta o en el fondo del paladar como que realmente estáis emitiendo ese sonido cuando cantáis internamente. ¿De acuerdo? Entonces vais a notar cómo el esfuerzo de escalón pequeño a escalón grande, es decir, de semitono a tono, vais a ver que son sensaciones distintas. ¿De acuerdo? Y eso está muy bien porque así vais a tomar más conciencia sobre la precisión entre, digamos, escalón pequeño y escalón grande a la hora de visualizar el sonido. ¿De acuerdo? Aquí estaría mi fa natural. Y ahora, misma dinámica. Toco el mi natural. Y entonces, lo primero es, pienso y reflexiono. ¿Es este fa natural el sonido que he cantado internamente? Una vez que reflexiono y digo, pues sí, pues no, pues lo escucho más alto de lo que me imaginaba o lo escucho más bajo. Vamos a ver qué dice el afinador. ¿Vale? Luz verde. Entonces, esto me sirve de nuevo para reflexionar y darme cuenta de si mi pensamiento era correcto, si el sonido que estaba visualizando, que tenía, digamos, incorporado a mi diccionario de afinación, era correcto o no. Y con el afinador, pues, de nuevo, pues repetiría esta dinámica. ¿Vale? Esto para, digamos, trabajar tono, semitono. Luego es exactamente lo mismo si vamos, digamos, ampliando la interválica. Por ejemplo, si toco mi sol, la tercera lo mismo. Lo mismo si cambiamos de posición. Es decir, que uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar la afinación es trabajar la visualización del sonido. ¿De acuerdo? Es decir, el canto interno. Por eso muchas veces, de manera implícita o sin darnos cuenta, cuando somos pequeños y trabajamos la entonación, realmente nos ayuda mucho porque estamos trabajando ese canto interno que luego se aplica en la afinación del instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, breve recapitulación de esta primera parte del comentario de cómo reconocer a oído las notas afinadas. Bien, pues de esta primera parte, breve recapitulación del ejercicio que te propongo es trabajar la visualización del sonido. Primero, sometiendo a autocriterio, a juzgar, ¿de acuerdo?, el sonido que tengo actualmente, si esa visualización del sonido es correcta o incorrecta, ¿de acuerdo? El ejemplo que hemos visto de toco un re, visualizo el mi, toco el mi y compruebo. Toco un mi, visualizo el fa, toco el fa y lo compruebo, ¿de acuerdo? Entonces, primero partimos de la visualización y después chequeamos y comprobamos para, digamos, ver si estaba en lo cierto o no. Entonces, trabajando de esta manera, digamos que lo que vamos a ir haciendo poco a poco es exponernos a más ejemplos de afinación correcta, ¿vale? Ahora bien, esto, como dije en vídeos anteriores, en el que hablaba de la afinación de la viola, en uno de los capítulos también de preguntas y respuestas sobre las quintas, de cómo afinarlas, cómo afinar dobles cuerdas, esto no se aplica, esta manera de trabajar, al 100% de los casos, ¿de acuerdo? Porque, como dije en esos vídeos, nuestro instrumento no está temperado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, nuevamente, de aquí la importancia de trabajar el oído relativo. Porque en la afinación de las dobles cuerdas tenemos que afinar para que esa doble cuerda, ese intervalo, esté afinado, ¿de acuerdo? Y como dije en la explicación de la afinación de las dobles cuerdas, un mi afinado con el sol, ¿de acuerdo? Sin mover el dedo toco con el la, está desafinado, ¿de acuerdo? Entonces, este mismo ejemplo, digamos que es totalmente válido para trabajar la afinación del oído relativo, ¿de acuerdo? Porque dependiendo del contexto, tengo que conseguir que timbre, digamos, afinado. Es decir que la afinación con el afinador de luz verde a 442
no es, digamos, la verdad absoluta, pero sí es, digamos, un camino 100% recomendable para empezar a rectificar la afinación, para, digamos, aprender a afinar a unos determinados hercios, a una determinada, digamos, poner unas reglas del juego, es decir, afinar a 442 y con esas reglas del juego dominar la afinación. Pero no significa coger una dependencia visual para aprender a afinar, sino trabajar, digamos, lo que te he dicho del oído interno, visualizar el sonido y después repetir para, digamos, reeducar a nuestra mano izquierda para conseguir esa afinación. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la segunda parte del comentario. He estado practicando con un aplicativo afinador, pero me han dicho que no es recomendable. Como te he dicho ya en la explicación, de hecho yo personalmente cuando tengo que estudiar utilizo el afinador, el metrónomo, lapicero y goma. Es decir, que eso es todo lo que tengo siempre en el atril, más luego, dependiendo de la obra o el fragmento orquestal, sordina. Pero bueno, en resumen, yo sí recomiendo utilizar afinador, pero como todo depende, ¿de acuerdo? Una herramienta per se no es ni buena ni mala. Una herramienta es buena dependiendo de cómo se utilice. Una herramienta es mala dependiendo de cómo se utilice. Es decir, el afinador es malo si te genera una dependencia visual, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante, y he hecho tanto hincapié en cómo trabajar con el afinador de afinación, primero visualizando el sonido y luego, pues para comprobar, miramos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que el afinador, si no haces ese trabajo de visualizar el sonido, de escuchar, de cantarlo internamente, de comprobarlo, valorarlo, luego chequear, realmente si vas a lo cómodo, que es directamente mirar, lo que estás haciendo es no trabajar el oído interno, estás, digamos, creando una dependencia visual. Es decir, que por eso muchas veces se considera el afinador, digamos, como una herramienta peligrosa, ¿de acuerdo? Pero realmente, de hecho, yo lo utilizo en mi práctica diaria porque en un entorno profesional no te puedes permitir desafinar. Es decir, si quieres tocar afinado, siempre, en cualquier momento que estés tocando la viola, tienes que procurar asegurar la afinación, ¿de acuerdo? Entonces, yo es una herramienta que tengo encima del atril, estoy estudiando, cuando tengo duda en alguna nota concreto, en alguna doble cuerda, sobre todo en música contemporánea o en música del siglo XX, que digamos no tenemos un contexto armónico sencillo, pues muchas veces yo miro, chequeo y digo, vale, está afinado, o aquí está un poco alto, o incluso para tener referencias para afinar dobles cuerdas. A lo mejor mi posición del dedo cuando disparo está luz verde a 442, pero para afinar una doble cuerda en concreto, pues a lo mejor uno de los dos dedos tengo que bajarlo un pelín para que timbre bien. Entonces, pues con el afinador puedo, digamos, comprobar de manera rápida si está afinado o no. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, que realmente el usar una herramienta, afinador, el usar metrónomo, todo depende de, sinceramente, de la manera en la que la uses. Es decir, las herramientas no son ni buenas ni malas, sino va a depender de cómo la emplees, si realmente es bueno en tu aprendizaje o no. Bien, pues muy bien, ya he respondido al comentario, veo que no me dejo nada. Entonces, nada, también, bueno, recomendarte, hay muchas aplicaciones, digamos, para trabajar pues todo el tema de la afinación, del reconocimiento auditivo, ¿de acuerdo? En pequeño matiz, yo trabajaría a 442. Si es verdad que, por ejemplo, el piano lo afina normalmente a 440 y cuando tenemos que tocar con piano tenemos que afinar como el piano a 440, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, cuando tocamos solo, cuando tocamos en orquesta, la afinación estándar es 442. Entonces yo te recomiendo que te focalices o priorices en dominar la afinación a 442, porque realmente tu técnica en tu sesión de estudio la vas a hacer sola, a 442. Es un trabajo, digamos, más solitario, el de la afinación,
Y luego, una vez que hayas trabajado muy bien tu oído interno, luego pues si tuvieses que afinar a 440, habiendo trabajado el oído relativo, no vas a tener, digamos, ningún problema en readaptarte en ese preciso momento a tocar con el piano afinado. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros que si os gusta este tipo de contenido, darle a like, suscribiros, porque de esta manera me apoyáis un montón para que el canal pues siga creciendo, estos vídeos sigan teniendo cada vez más alcance. Y por supuesto ponerme en los comentarios pues todas aquellas dudas que tengáis. Si vosotros trabajáis de otra manera la afinación, pues por supuesto ponérmela en los comentarios, hacérmelo saber. Y nada más, recordaros también que podéis seguirme en redes sociales con el usuario @profesordeviola y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!